Para tener un poco de remembranza, Mateo capítulo 6, versículo 5 en adelante, y nos vamos a detener hasta el 10. A sabiendas de que ya hemos revisado esto las semanas pasadas, pero es necesario que recapitulemos. Así es que en esta mañana leemos las Escrituras en nombre del Padre, del Hijo y en la comunión de su Espíritu Santo. Y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar de pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y orando, no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Solamente a manera de recapitulación, recordamos nosotros que usualmente se puede malinterpretar este modelo de oración, y lejos de que Jesucristo tuviera en el Padre Nuestro la manera idéntica de cómo nosotros debemos orar, lejos de usarla como una repetición, que es precisamente lo que Él está condenando de aquellos que usan vanas palabrerías y piensan que por eso serán escuchados, Jesucristo pone delante de nosotros las características que mediante la intención de nuestro corazón debemos de exaltar delante de nuestro Señor por medio de este concepto llamado oración, y que nuevamente, así como comenzamos el día de hoy, tú no merecías, sino que es un medio de gracia por el cual nosotros tenemos comunión para con el Señor. Y no sé en cuántas ocasiones lo hemos pensado, pero si nosotros vamos a la historia bíblica, por más de 1500 años, el pueblo hebreo tuvo que utilizar intermediarios, sumos sacerdotes, y ni siquiera para poder entrar delante de la presencia del Señor. ¿Cuántos hebreos en su tiempo tener el honor que tú y yo tenemos de poder tener acceso directo para con el Padre, y no lo malbaratamos? Es como si en este momento todo el oro del mundo, y tú en vez de tomar ese oro del mundo, te fueras a revolcar a la porquería. Teniendo lo más valioso que se te puede conferir en la vida, haces mal uso de él o lo tomas por menos. Y no es para menos. El uso mínimo de este concepto de la oración para poder ir con las intenciones de su corazón delante. Por eso es importante que en esta mañana, si habremos de rogar algo, es que el Señor ponga en nosotros el querer como el hacer. Tratando de recapitular para la semana pasada, vemos dentro del modelo del Padre Nuestro algunas características. La prioritaria de ella es que cuando nosotros oramos para con el Señor, es necesario que le invoquemos en su grandeza, en su benignidad, en su todopoderío en nuestras vidas. Antes de cualquier otra cosa, en oración es necesario exaltar el nombre de nuestro Señor, invocándole Padre nuestro. Pero no es como cualquier padre, es un padre que, a diferencia de los terrenales, nuestro Señor está en los cielos. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Para santificar el nombre del Señor es necesario conocerle. Lamentablemente la gente no le santifica porque probablemente no le conoce, o probablemente sea como aquel hombre que decía: de oídas te he oído, pero tal vez hasta este momento mis ojos todavía no le ven. Santificado sea tu nombre.
Y dentro de este modelo de oración, después de encontrar una invocación del Señor, encontramos tres primeras peticiones que hace Jesucristo. Pero quiero que tengas en cuenta que Jesucristo, siendo Dios, hace tres peticiones al Padre. Siendo Dios mismo, hace peticiones al Padre. Pero las tres peticiones primeras que hace son tres peticiones de carácter espiritual, exaltando la divinidad de su propio Padre. Santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en los cielos. Así es que en esta mañana vamos a tratar de desglosar la segunda petición. Muchas veces la hemos utilizado, pero quiero que en esta mañana vayamos realmente a la noción del concepto del reino de los cielos. ¿Qué implica ello? Pues entonces en esta mañana comenzamos con la segunda petición, venga a tu reino. Tres simples palabras tan sencillas, pero que en definitiva encierran dentro de ellos, de estas tres palabras, todo el Evangelio, toda la riqueza de la doctrina del Evangelio. ¿Acaso no fue esto lo que comenzaron a predicar tanto Juan el Bautista como Jesucristo? Y para esto es necesario que vayamos nuevamente a recapitular lo que ya antes hemos visto a la luz de las Escrituras, recapitulando. Mateo capítulo 3, versículo 1. Unos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo, arrepentíos. Muy bien esta palabra, arrepentíos, una palabra que difícilmente ya la escuchamos en los púlpitos. Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Nuevamente Jesucristo, un capítulo más adelante, en el capítulo 4 de Mateo, versículos 12 al 17. Mateo 4, 12, 17. Vemos cómo Jesucristo nuevamente repite estas palabras después de que había sido anunciado Juan el Bautista. Cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea. Y dejando Nazaret, vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima en la región de Zabulón y de Neftalí, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea. El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y a los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. Y escucha esto, versículo 17. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos. ¿Por qué? Porque el reino de los cielos se ha acercado. Hablar del reino de los cielos para el pueblo judío era algo tan cotidiano. A ellos a quienes se destinó este evangelio de Mateo, hablar del reino no era algo nuevo. Sin embargo, creo que en cierta medida con los judíos pasó como con nosotros. Esto se les hizo normal. Sin embargo, aun cuando lo habían escuchado por cientos de años, a través de la profecía de Daniel y durante todos esos años, se había profetizado por medio de este hombre, a través de la interpretación del sueño del rey Nabucodonosor, que habría un reino. ¿Dónde podemos encontrar esto? Nosotros vamos a nuestras escrituras, al libro de Daniel. Libro de Daniel, capítulo 2. ¿Cómo se extrañaba ese ruido de hojas? Si no lo encuentra, está por ahí entre Génesis y Apocalipsis. Libro de Daniel, capítulo 2, versículos 26 al 28. Respondió el rey y dijo a Daniel,
el cual llamaban Belsasar. ¿Podrás tú hacerme conocer el sueño que vi y su interpretación? Respondió delante de el misterio que el rey demanda, ni sabios, ni astrólogos, ni magos, ni adivinos lo pueden revelar al rey. Subraya lo siguiente: pero hay un Dios en los cielos, revela los misterios, y él ha hecho saber al rey Nabucodonosor lo que ha de acontecer en los postreros días. He aquí tu sueño y las visiones que has tenido en tu cama. Vámonos hasta el versículo 44, ahí mismo en el capítulo 2 de Daniel. Versículo 44. Y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino, pero no era cualquier reino, que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. ¿De qué tipo de reino estaba hablando? De un reino el cual no sería hecho con manos humanas, de un reino del cual hoy tú y yo, nuevamente por misericordia, somos partícipes. Solamente por misericordia. Es muy similar al mensaje de Juan el Bautista. El reino de los cielos se ha acercado. Sin embargo, cuando es pronunciado por los labios de Jesucristo, el Mesías, cobra un nuevo sentido. El reino de los cielos se ha acercado. En boca de Jesucristo, el reino de los cielos ya está aquí. Quiero que pienses en esta mañana que para que haya un reino tiene que haber un rey. No puede haber súbditos que se administren a ellos mismos. Tienen que ser legislados, regidos, dirigidos por un rey. Pero además, el hecho de que haya un reino implica tanto a un rey como a los ciudadanos. Pero a diferencia de un rey terrenal, a diferencia de un rey y de un reino tal como los judíos estaban acostumbrados, en el reino de los cielos no hay fronteras, no hay limitaciones. Y es que el reino de los cielos comienza a surtir efecto en el lugar donde los hombres no pueden llegar. Un rey, terrenalmente hablando, puede legislar tu vida, pero jamás legislará tu corazón. El reino de los cielos, de los cuales se habla en las Escrituras y del cual Jesucristo está pidiendo al Padre que ese reino venga, el reino de los cielos comienza en el corazón de los ciudadanos. Pero las características peculiares de este reino son muy específicas. Y en este sentido quiero que vayamos a tratar de determinar cuál es la característica de dominio de ese rey para con los suyos. Vamos en esta mañana al libro de Ezequiel. Libro de Ezequiel, capítulo 36. Ezequiel 36, 20 al 28. Hermano, ¿ya se fue por otro lado? No, seguimos hablando del reino que Jesucristo está mencionando en su oración para con el Padre. ¿Qué tipo de ciudadanos serían si me está hablando de que ese reinado comenzaría en el corazón de los suyos? Dice la profecía: os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros, ¿qué pondrá dentro de los ciudadanos? Pondrá su espíritu. Y haré que andéis en mis estatutos. Sabemos que aquel que inicialmente vino como siervo y que además como un siervo sufriente, un día regresará como rey para impartir su juicio. El reino de los cielos y su venida no solamente implica el dominio de Cristo, sino también implica que tarde que temprano esa venida traerá implícito un juicio. Es aquí donde el segmento de la oración de Jesucristo toma un nuevo sentido. Venga tu reino.
exalta un deseo ferviente para el regreso de Jesucristo. Sin embargo, este regreso implicará juicio. Es ahí donde los pseudo creyentes deberían de suplicar por la misericordia del Señor. Es ahí donde los que se acercan a una congregación o a un credo solamente por tradición o comodidad deberían de suplicar totalmente a nuestro Señor. ¿Para qué? Para alcanzar misericordia. Voy a leer este segmento, no lo busque, Romanos capítulo 2, o si gusta buscarlo, Romanos capítulo 2. ¿Cómo será este juicio? Cuando el reino venga. Romanos capítulo 2, versículo 1 hasta el 16. Romanos 2, capítulo 2, versículo 1 hasta el 16. Por lo cual, escucha bien, no importa tu antigüedad en el Evangelio, no importa cuánto intelecto tengas en tu cabecita y manejas las doctrinas al derecho y al revés, escucha bien, por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que tú, que juzgas, pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo. Por lo que juzgas, haces lo mismo. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, ¿que tú escaparás del juicio de Dios? ¿O menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia, longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento? Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo, ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que perseveraron en bien hacer, buscan gloria y honra e inmortalidad, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, y también al griego, pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego, porque no hay acepción de personas para con Dios. Sin ley han pecado, sin ley también perecerán. Y todos por la ley han pecado, por la ley serán juzgados, porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios. Escucha bien, hermanito, en esta mañana, sino los hacedores de la ley serán justificados. Y no habla de la ley mosaica. Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Venga a nosotros tu reino. El reino y su venida implicará la venida de Jesucristo de manera implícita, implicará, valga la redundancia, el justo juicio de Dios. La segunda venida de Jesucristo entonces será por ello las palabras de Jesucristo antes, y fueron ellas el centro de su ministerio. Si recordamos el capítulo 4 versículo 17, cuál era la manera en la que Jesucristo llegaba para anunciar este reino de los cielos, era muy claro al decir: arrepentíos, arrepentíos, porque el reino de los cielos ha llegado. Así es que cuando llegas a un lugar donde no se te habla del infierno, donde no se confronta tu pecado,
donde se da lugar al solapamiento de tus faltas, implícitamente se está yendo en contra del Evangelio. La primera característica del reino es distintiva. Tú podías ser judío, podías ser fariseo, podías ser cumplidor de la ley y vivir como hijo de Satanás, pero un integrante del reino de los cielos, alguien que clama por la venida del reino de Dios, necesariamente tiene que tener grabado en su corazón estas palabras: arrepentíos, porque el reino de los cielos ha llegado. Cuando nosotros exaltamos la venida de tu reino y le decimos al Señor, venga tu reino, viene implícito una negación personal. No es lo que te satisface, no es lo que te enamora y que te busca, porque entonces la oración sería, venga mi reino. Pero es necesario, hermanos, que en esta las características del reino de los cielos viene implícito el negarse a sí mismo. Hermano, es que no me va bien en la vida. Hermano, es que no tengo. Hermano, es que yo quisiera. Es necesario, aun cuando nos duela, entender que el reino implica ser un ciudadano. Y el ser un ciudadano implica la característica de seguir al rey en obediencia. Y el seguir al rey implica de manera intrínseca el que te niegues a ti mismo. Así es que cuando nosotros hablamos de un lugar donde no me hacen sentir bien, donde a lo mejor, es que como no me hallo, hermano, hay muchos otros lugares que realmente te pueden hacer sentir bien. Por módicas cantidades de dinero o mediante solapamiento de tu pecado, pero el Señor nos ha levantado para hablar en fidelidad a sus escrituras y no para untarte miel en el oído. Los mismos seguidores de Jesucristo, al escuchar las palabras de Él, decían, duras son estas palabras, ¿quién podrá soportarlas? Y dicen las Escrituras que a partir de ese momento, muchos dieron marcha atrás y nunca más le siguieron. Cuando sus discípulos comenzaron a murmurar, escucha bien, cuando los discípulos comenzaron a murmurar entre ellos, Jesucristo les dijo, no, ustedes quédense. No, Jesucristo les dijo, ¿y qué de ustedes? ¿También quieren irse? Sabiamente Pedro, bajo la noción del Espíritu Santo, le dijo, Señor, ¿a dónde más iremos? Seguramente tú no nos das miel, seguramente tú no nos apapachas ni nos alabas el pecado, seguramente tú nos dices que hay un infierno, seguramente tú nos incitas al arrepentimiento, pero solamente en ti tenemos palabras de vida eterna. Solamente en ti tenemos. Mira que han venido muchos profetas, motivadores, pero solamente tú, Señor, solamente tú tienes palabras de vida eterna. Así es que difícilmente en este lugar vas a encontrar un evangelio de prosperidad, un evangelio de carnalidad, un ministerio donde tú seas el que brilla. Aquí no sucede así. Y espero en el Señor que mientras yo viva esto no suceda aquí. Por el contrario, el Señor nos mueve a un ministerio, el cual mueva al pecador a este concepto distintivo del reino, llamado arrepentimiento. Para poder comprender en esta mañana el concepto del arrepentimiento, es necesario que vayamos al fundamento y que entendamos que bajo los conceptos del idioma hebreo y griego hay dos percepciones diferentes que se traducen como arrepentimiento. En el hebreo lo podemos encontrar como un cambio de comportamiento, en el griego como un cambio de mentalidad. Luego entonces, si en ti no hay un cambio de comportamiento y no hay un cambio de mentalidad, te estás engañando y estás perdiendo tu tiempo. De verdad, estás malbaratando tu tiempo. Y en ocasiones comprendemos así las Escrituras. En el momento en que se les dice, pues el que está sucio, pues ensúciese más. Pero es necesario que comprendamos en esta mañana que seguir al Señor implica tantas cosas y dentro de ellas vivir una vida nueva. No porque yo la busque ni yo porque yo la anhele, sino porque el Señor a través de su Espíritu ha tocado mi vida y ha grabado en mi corazón, de acuerdo a las Escrituras, un cambio nuevo, donde las cosas viejas han pasado
y todas han hecho nuevas. Si nosotros pudiéramos tratar de distinguir las características de alguien que camina en el Espíritu bajo la modalidad de ciudadano en el reino de los cielos, te voy a dejar de tarea que leas el capítulo número 7 de 2 Corintios. Anótelo, porque voy a preguntar la semana entrante. Para los que ya se congregan conmigo saben que sí pregunto al azar, y aunque se vayan hasta allá atrás, ya es cierto. 2 Corintios capítulo 7, lléveselo de tarea y revíselo como familia. Gócese en las Escrituras. La tarea va a ser 2 Corintios capítulo 7, que nos habla en términos generales del arrepentimiento característico del cual hablamos mañana como distintivo de los integrantes del reino de los cielos. Voy a mencionar 5 características, las cuales tú vas a tratar de identificar en esta cita bíblica. En 2 Corintios capítulo 7, en términos generales, se nos habla de un arrepentimiento que contiene las siguientes características. Primera de ellas, el arrepentimiento contrista. El arrepentimiento contrista. ¿Qué significa esto, pastor? El arrepentimiento irremediablemente entristece, aflige, causa dolor. Porque hiciste algo que no te era permitido. El arrepentimiento para un creyente trae dolor. Pero la segunda característica es hermosa, porque este dolor, este arrepentimiento, esta característica de aflicción, la segunda característica es que proviene de Dios. El arrepentimiento, la aflicción, provienen de Dios. Y también podrás encontrar ahí que hay otro tipo de aflicción, la cual causa el mundo, pero esa trae muerte. Tercera característica, el arrepentimiento produce un cambio perceptible. Hermano, es que yo me arrepentí, yo sé que hice cosas malas aquí en la iglesia, yo sé que allá afuera me comporto como hijo de Satanás, pero en realidad estoy arrepentido. Muéstrame tus obras. Porque irremediablemente el arrepentimiento produce un cambio perceptible, que no necesitas gritar a los 4 vientos como lo hacían los fariseos. El arrepentimiento, después de este proceso, nos dicen las Escrituras que además, tarde que temprano traerá consuelo, pero además también traerá una quinta característica, trae gozo. Por el contrario, existe un falso arrepentimiento. Y este nos habla de las Escrituras. Existe un falso arrepentimiento, el cual se traduce como remordimiento. No es lo mismo. Arrepentimiento trae consigo de manera implícita un cambio de mente, de vida, de obras, de corazón. Eres nueva criatura. El remordimiento te da por el hecho de que te cacharon. ¿Cuántas ocasiones no hemos tenido pseudo creyentes que se van y siguen haciendo de las suyas? Y van saltando de iglesia en iglesia, destrozando. ¿Hubo arrepentimiento? No, no hubo arrepentimiento. Por tanto, no es un integrante del reino de los cielos. Es cualquier otra cosa y yo no le puedo llamar hermano. No hay evidencia de que sea un integrante del reino de los cielos. Más preocupante, ¿sabes qué? Detrás de los púlpitos hay gente que no lleva arrepentimiento en su vida. Hay remordimiento porque me cacharon, pero sigo solapando mi pecado. 2 casos para poder ejemplificar estas características de remordimiento los tenemos en 2 hombres muy conocidos en las Escrituras. El primero de ellos, Judas. Dicen las Escrituras que Judas, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata. ¿Realmente hubo arrepentimiento? No lo sé.
Pero Judas se vio inmerso, ya me cacharon, yo fui el que lo vendió, lo besé, le dije amigo, pero recibí mi paga. El segundo caso lo tenemos en Esaú, quien deseando heredar la bendición fue desechado. No hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque lo procuró con lágrimas. Eso nos lo dice Hebreos capítulo 12, versículos 16 al 17. Por lo cual el arrepentimiento para un ciudadano del reino de los cielos, y seguimos en la misma temática, está diciendo, realmente lo dice un ciudadano debe de tener en mente que el arrepentimiento es una característica implícita para él. El arrepentimiento para un creyente no es opcional. No es opcional. Hermano, es que yo soy creyente, soy cristiano desde que apenas comenzaba a caminar, pero vemos tu vida y nos da muestra y nos da evidencia. Si nosotros vamos al libro de Gálatas capítulo 5, nos da evidencia de que lo que estamos viendo de ti no son el fruto del Espíritu. Sigues caminando en la carne. Lo más preocupante es que el mentiroso llega a su maestría cuando se comienza a creer sus propias mentiras. ¿Recuerdas las Escrituras? Señor, en tu nombre echábamos fuera demonios y poníamos las manos y la gente sanaba. Hombres que estaban totalmente convencidos que eran parte de la ciudadanía y del reino de los cielos, pero que al final de cuentas el veredicto de nuestro Señor fue: ¿quiénes son ustedes? No los conozco, aléjense de mí, hacedores de maldad. Porque seguramente cumplían muchos ritos, hacían cosas fastuosas, pero sabes que a diferencia de un ciudadano falta algo, y Jesucristo nos lo ha dicho durante las últimas semanas. Es necesario que un ciudadano sea consciente de las intenciones de su corazón. Usted me puede decir muchas cosas. Usted me puede decir soy creyente. Usted me puede decir yo soy un ciudadano del reino de los cielos. Pero si sus evidencias dan muestra de que su paternidad no es la de Dios, déjeme decirle en esta mañana que es necesario que de verdad vaya delante del Señor a suplicarle que su misericordia, la cual ya se nos ha hecho normal, se extienda a su vida, porque no es normal. Déjame desmentirte en esta mañana, y un ciudadano del reino de los cielos no puede vivir en la carnalidad y no puede vivir en el... No funciona así. El agua y el aceite no se mezclan, no funciona así. Por eso es tan hermosa la Escritura, la cual nos dice en Ezequiel quiénes son los suyos. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 9. Ya se nos está viniendo el tiempo. Segunda de Pedro 3, 9. Es necesario que a la luz de las Escrituras recordemos esto. El Señor no retarda su promesa. Él volverá. ¿Cuándo? Cuando Él lo quiera. Pero es necesario que no olvidemos que el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza. Ay, mi papá me dice que el Señor viene, y mi abuelo me dijo que el Señor viene. Te aseguro que el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Hermano, ¿y cómo es que la gente sabrá? ¿Y cómo es que la gente conocerá? ¿Y cómo es que Jesucristo será llevado a las naciones? Y es más, yo te diré esta mañana, ¿cómo es que Jesucristo llegará a tus vecinos? ¿Cómo es que Jesucristo llegará a tus familiares? Porque muchas veces oramos para que el Señor levante obreros, pero nos hemos olvidado de que dentro de este segmento del reino de los cielos, al Señor le plació que tú y yo fuésemos pescadores de hombres. Fuésemos partícipes de este ministerio de la reconciliación. Eso hizo con Pedro y con Andrés. Cuando llega con ellos,
pusieron justificaciones, al igual que lo hizo con Mateo. La invitación fue tajante: sígueme. Oye, Señor, pero es que tengo que llevar el alimento a mi casa. No, es que, Señor, ¿sabes qué? Híjoles, le tengo pánico a los camiones. No, es que, Señor, ¿sabes qué? ¿Qué tal si me da una enfermedad? Lo que vemos en la serie, hubo una respuesta tajante. El llamado fue eficaz. El llamado fue irresistible para los suyos, para los ciudadanos. Las Escrituras dicen: mis ovejas conocen mi voz. ¿Qué distintivo hay? Que lo escuchan y le siguen. Pero las cabras no. Las cabras pueden escuchar y escuchar y escuchar y escuchar. Y tal vez dirán entre ellas: ¿qué fue eso? No lo sé. Pero misma y le siguen. Seguir al maestro implica consecuencias. Seguir al maestro, déjame, ciertamente traerá tribulaciones. Seguir al maestro te traerá seguramente soledad. Sin embargo, seguir al maestro, te puedo asegurar bajo experiencia personal y propia, que es lo mejor que nos puede pasar en la vida. Porque realmente habrá vida y vida eterna. Sobre todo, seguir al maestro, déjame decirte en esta mañana que seguir al maestro vale realmente la pena. Trabajar para Jesucristo en este sentido no es una carga, es un privilegio. Aún me sigo preguntando: ¿por qué te eligió? ¿Por qué me eligió? No lo sé, pero no es normal. ¿Por qué estás hoy aquí? Y regreso nuevamente a como comenzamos el día de hoy: por misericordia. Habiendo hombres más preparados, habiendo hombres más aptos, habiendo gente mejor que tú y que yo, tal vez bajo mi percepción humana. ¿Por qué te eligió? ¿Por qué me eligió? No lo sé, pero lo hizo. Trabajar para Jesucristo es un honor y un privilegio al cual no muchos pueden accesar. Es por ello que en esta mañana debemos de estar conscientes, hermanos, que al orar al Señor: venga tu reino, implica un consciente de que conocemos nuestras obligaciones por parte del cuerpo de Cristo y como parte de nuestra ciudadanía. Porque el hecho de que venga el reino de Dios implica que Jesucristo volverá. Implica que traerá juicio y que separará a los suyos y a los que no lo son. Pero también implica de lo que tan sencillamente puede sonar. Marcos 16. Y creo que esta es una cita bíblica que es conocida por todos. Quiero hacer un alto aquí. Nuestro hermano Héctor le gusta este segmento porque él nos comenta, se utiliza un verbo imperativo. Un verbo imperativo no te da toma de decisión. Es vas o vas. Es que estoy chiquito, es que no se le... me da miedo. No. Sociales. Tengo familiares, tengo amigos, tengo conocidos, tengo gente que aún al día de hoy no sabe acerca de lo que yo tengo, la riqueza que yo tengo en mis manos. Pero la pregunta importante es, aun cuando el modelo de oración me dice y me da una ordenanza, orar así: Padre nuestro, santificado sea tu nombre, venga a tu reino. La pregunta importante en esta mañana es, y pon tu nombre, ¿qué has hecho durante estos 3 meses para que esta oración tenga cumplimiento? Venga tu reino. Si la respuesta es nada, si la respuesta es he quedado a deber, es momento que en esta mañana, que hoy retomamos nuestras actividades, vuelvas a recordar que estás en este mundo no para ser exitoso. No estás en este mundo para ser millonario.
No estás en este mundo para ser copa de todos los demás. No eres así. En este mundo el Señor te ha diseñado para ser un colaborador de Cristo, para llevar el Evangelio del reino. Por eso en esta mañana decimos a nuestro Señor, venga tu reino. Amén.